Correcto. Si me logran escuchar, entonces, muy buenas noches, Dios me los bendiga. Y esta hora estaremos acá entrando a la lección acerca de hablando con Dios. En otra manera, Dios desea oírnos. ¿Y cómo nos va a escuchar Dios? Es a través de la oración. Entonces, Él está dispuesto a que nosotros hablemos con Él. Voy a pedirles que vayamos en palabras de oración unos minutos antes de entrar de lleno a la clase, en este paso 7 que es hablando con Dios. Yo le puse ahí, Dios desea oírme. Así que oramos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este día, por este momento especial que nos permites poder entrar en tu presencia y buscar tu rostro. Te agradecemos por lo que has hecho hoy, por guardar a mis hermanos en cada una de sus actividades, en sus tareas, lo que han estado ellos proyectando con sus familias, a los niños que han estado en la escuela, a los adultos que podemos estado acá, Señor, ya buscando tu rostro para aprender de ti, de qué manera podemos comunicarnos contigo, cómo podemos llegar a tu presencia. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos ilumines, nos guíes a través de este caminar y a través de la lección de hoy, que es enseñándonos cómo hablar contigo. En el nombre de Jesús, bendigo a mi hermana Andrea, a mi hermano Junior, a los que estarán agregándose también. Suplico, Señor, que nos permitas poder hacer las cosas que a ti te agradan y así conocerte mejor cada día, porque sé que solamente tú tienes palabras de vida eterna y tú nos darás la seguridad en todo lo que necesitemos. Hablamos contigo a través de este canal de la oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si están por ahí todavía, mi hermano, yo sé que están ahí los que están Sí, conectándose y vamos a entrar de lleno a esta lección que es Hablando con Dios, es el paso número 7. Tienen ahí sus copias, ¿verdad? la Hablando con mía lo Dios. tengo que buscar. No se preocupe, encuéntrala por ahí un segundito, que nuestro propósito es hablar acerca de qué es la oración. Según la lección nos explica que orar es comunicarse con Dios. Es simple y sencillo, natural, como estar hablando con un amigo. Es así como en este momento ustedes están escuchando mi voz y yo les escucho. Es un canal abierto de comunicación. Es una frecuencia en donde nosotros podemos expresarle a Dios el deseo de nuestro corazón, agradecimiento, y vamos a aprender el orden en que uno debe de presentar la oración. En algunos casos le llaman, en alguna otra organización le llaman rezar, pero rezar es como repetir algo que ya alguien escribió. Sé que el Señor Jesucristo dejó un modelo de oración que empieza como en esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él lo hizo como un modelo, pero de ahí en adelante, lo que Dios quiere escuchar es exactamente cómo nosotros estamos pasando el día, la actividad o el momento. Desea que hablemos de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, expresarnos con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. No necesitamos que alguien haga un script o que escriba detalladamente qué es lo que vamos a decir, sino que va a ser una comunicación muy íntima. Cuando decimos comunicación íntima con Dios va a ser muy personalizado. A cada quien el Señor le escucha. Le explicaba yo esta tarde a Nicolás, el jovencito con el que estuvimos hablando de esta lección, que en inglés es Talking with God. Le decía a él, tú tienes una frecuencia abierta para hablar con Dios porque Él ha activado ese canal de comunicación. Como cuando activan un teléfono celular que está en una vitrina y de repente le conectan con la frecuencia. Saliendo de la tienda, uno ya tiene señal con todas las antenas celulares que estén conectadas a ese teléfono. Lo mismo pasa con nosotros. Dice que su oído está atento para escucharnos y según Jeremías 33:3, dice ahí, clama a mí y yo te responderé. O sea, el Señor está
diciendo, yo estaré atento a lo que tu corazón desea decirme hoy. Qué precioso, ¿no? Él no va a estar diciendo, ¿sabe qué? Permíteme ponerte on hold and take this other call and maybe I'll talk to you later. No, yo le decía a Nicolás, cuando tú llamas al 911, y si hay solo una o dos operadoras, there will be a time when the phone gonna be so saturated, they will start saying, hey, can you wait, please? Can you hold on this line, please? And they start taking the other calls. Pero con el Señor tenemos la oportunidad de que Él automáticamente escucha nuestra oración y Él nos va a responder de manera que nosotros ni siquiera imaginamos. Porque vean Jeremías 33:3, ¿qué es lo que nos dice? Busquémoslos, hermano. Ahí, por favor, usted con la versión en la palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, hay misterios que Dios nos puede mostrar a través de entrar en intimidad en la oración con Él. Qué precioso, ¿verdad? Es saber que tenemos esa libertad de llegar al Padre y decirle todo lo que está en nuestro corazón, no importa lo que estemos viviendo, la circunstancia que estemos pasando, Él está simplemente a un segundo de que nosotros abramos nuestros labios y digamos, Padre, en este día te adoro, tú eres grande, eres maravilloso, porque lo primero que Él desea escuchar es que le hablemos con franqueza. ¿Qué es hablar con franqueza? Sin ocultar nada, sino que estemos dispuestos a decirle, yo sé que tú eres mi amigo, tú me escuchas, Señor, y yo sé que tú vas a tener un gran interés en lo que yo te voy a decir. Vean, el Salmo 61 no está aquí en la lección, pero si vamos al Salmo 66:1, dice, Señor, cuando yo clame a ti, aunque te clamare desde lo más lejano de la tierra, tú me atiendes. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Cuando dices desde el cabo de la tierra, clamaré a ti, en lo más lejano de la tierra, que esté yo te voy a clamar cuando mi corazón se encuentre desmayado. Hear my cry, O God, attend unto my prayer. From the end of the earth will I cry unto you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. ¿Se dan cuenta qué precioso es tener la oportunidad de un Dios que promete responder nuestra oración? Amén, hermana Andrea, hermano Junior. ¿Se dan cuenta ustedes de ese poderoso Dios que, siendo tan grande, se inclina a nosotros, que somos tan pequeñitos delante de Él? Ajá, y nos escucha. Y nos escucha, porque Él nos escucha con gran interés. Cuando Él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué está diciendo? Deja tu mensaje y de repente lo voy a leer más tarde y por ahí, a ver si me recuerdo, te voy a devolver la llamada. ¿Verdad que no? A nosotros nos pasa eso, quizás a mí me ha pasado, que donde yo trabajo, fíjense que es en una parte de un sótano. A veces me han dicho, fíjese que yo le llamé y usted no me contestó. Le digo, disculpe, mejor cuando me llame la próxima vez, déjeme un mensaje porque si no tengo señal, no me doy cuenta, no me queda la llamada perdida. Pero si usted me manda un texto o me deja un mensaje de voz, inmediatamente me voy a enterar de que me llamó. Con Dios no es así. Él, él no tiene lugares donde diga, quiero ver, perdí la señal con el hermano Junior, a ver si de repente me vuelve a llamar. No, ¿verdad? No, I was telling Nicholas. él tiene los 5 rayitas. Él tiene todo el tiempo está full, la señal está full. Amén. Correcto. Yo le Amén. decía a Nicolás, cuando vengo al trabajo, del trabajo a casa, paso por una sección en la montaña de Kennesaw donde bajando downhill se pierde la señal y antes de caer en ese agujero del camino le digo a mi esposa, si pierdo la señal te vuelvo a marcar. Pero la ventaja que tenemos con el Señor es que no hay ningún lugar donde perdamos la comunicación. David sabía que donde quiera que estuviera, aunque estuviera, dice, hasta el final de la tierra, from the end of the earth, will I cry unto thee when my heart is overwhelmed. No importa la situación. Quiere decir que no vamos a orar a Dios solo cuando estamos contentos.
Muchas veces oramos a Dios generalmente cuando estamos pasando por una necesidad, una emergencia, pero hagámoslo en todo tiempo. Ahí me recuerdo por ahí que dice un versículo: pido a todo hombre y toda mujer que levanten manos santas a Dios en todo lugar. Miren, vamos a buscar ese versículo porque a mí me gusta ese versículo. Dice, pedir a todo hombre, a toda mujer, que levanten manos santas a Dios, ¿verdad? Vamos a buscarlo. ¿Dónde está ese versículo? Es precioso, porque quiere decir que tenemos la oportunidad de que no importa el lugar donde estemos, este, necesitamos acercarnos al Señor. Primera de Timoteo es capítulo, quiero pues que en todas partes los hombres oren. Vamos a ver. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8. En todas partes. David decía desde lo más lejano de la tierra, y es Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8, dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiere decir que cuando vamos a orar a Dios y levantamos nuestras manos, que nuestras manos no hayan sido utilizadas para lastimar a alguien o para señalar a alguien o para hacer un gesto de enojo contra alguien, y que no haya habido una contienda, quiere decir que no haya habido una trifulca o algo donde con nuestras manos hayamos creado una inconformidad o un insulto contra otra persona. Entonces, en todo lugar que levanten manos santas al Señor, orando en todo tiempo, ¿sí? Eso es lo precioso de tener la oración disponible y Dios promete respondernos. Entonces, la pregunta que aquí dice en la lección dice, ¿habrá tiempos cuando Dios está demasiado ocupado para oír su clamor? No. No, ¿verdad? Él siempre, Dios no está ocupado. Él es siempre, hay alguien que cantaba un coro que dice, yo tengo un abogado que siempre me atiende, él nunca está ocupado. El Señor Jesús nunca está ocupado. Y a través de la oración dice que también se constituye como un medio para protegernos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 41, está diciéndole a los discípulos, vean, oren para que no entren en tentación. Quiere decir que nos preparamos en la oración anticipadamente para cubrirnos y decir, Señor, digamos que vamos a salir a un viaje, a una comisión o salimos hacia el trabajo. Salimos en la mañana y antes de salir es bueno que digamos, Señor, te encomiendo mis pasos este día, te suplico que me guardes, que me protejas y que aunque se me atraviese un carro, Señor, me mantenga pasivo, que mi carácter no cambie, que si alguien en el trabajo me dice algo que no me agrade, que tenga paciencia, Señor. Cuídame, Señor, de no mirar mal con mis ojos. Y empezamos a encomendar nuestro día, ¿correcto? Y cuando eso hacemos, dice el Señor que Él nos va a ayudar a no caer en tentación. Él nos va a ayudar a estar tranquilamente asegurados. Perdón, hermana Andrea, que no había, hermana Paula, que no había visto su Oh, sí, está comunicación. en la lista. Sí, Sí, aquí entonces, estoy. gracias, hermana Paula. Entonces, estamos hablando que la oración es un canal tan perfecto que el Señor pidió que lo abriéramos siempre en Mateo 26, versículo 41. El Señor les dijo a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Y orar es empezar el día encomendando nuestros pasos al Señor para que entonces podamos, eh, podamos confiar que todo lo que vamos a hacer va a estar guardado por el Señor. Anticipadamente le estamos diciendo, Señor, ayúdame a caminar este día sin caer en tentación. Correcto. 26:41 del libro de Mateo. Estuve leyendo con Matthew y digo con Nicolás hace unos momentitos, y él con el joven casi no habla, pero él me escucha bastante y digo yo, espero que él lo vaya guardando en su corazón. Aquí dice la palabra del Señor, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí vamos a tocar un punto bien breve, pero directo. Cuando dice el espíritu está dispuesto, significa que el espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, ese sello que ha puesto en nuestra vida también, anhela estar en contacto con el Señor. Como el celular está todo el tiempo en contacto con las redes, con las antenas de celulares, ¿correcto? Pero vamos a activar esa señal cada vez que marcamos un número o queremos navegar a través de alguna página, automáticamente la conexión va y la señal alimenta el dispositivo. Lo mismo es nosotros. El Espíritu Santo es esa frecuencia que está dispuesto todo el tiempo a estar en contacto con Dios. Pero cuando dice la carne es débil, significa que la carne, nuestro cuerpo, nuestro propio deseo personal, nuestras cosas que se anteponen, ya sea temores, malas reacciones, carácter, todo lo que se manifiesta a través de lo que hace nuestro cuerpo, muchas veces no permite que el espíritu que está clamando comunicarse con el Señor entre en esa comunión íntima, esa relación personal con el Señor. Y por lo mismo, muchas veces, cuando descuidamos la oración, es cuando más fácil empezamos a ver que el enemigo gana terreno y nos va a empezar a mandar dardos y ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando de repente alguien nos dijo una palabra que nos ofendió y reaccionamos y ya se nos salió el apellido y le dijimos lo que no sé, ni siquiera habíamos pensado, ¿verdad? Mi abuelo decía esta expresión, no me lo tome bíblico, por favor. Decía, el que habla lo que no piensa, oye lo que no quiere. Pero entonces, cuando decimos una palabra muy a la ligera, en un momento de enojo, en un momento de conflicto, de repente al segundo siguiente lo decimos, ya ofendí. Pasa a veces entre los esposos. Ya le contesté de esta manera y no quería decirlo. Una vez se soltó la palabra, ya es difícil regresarla. Entonces, ¿qué toca? Inmediatamente venir, mira, perdóname, discúlpame, no fue esa mi intención. Pero ¿qué tal si evitamos estar todo el tiempo pidiendo disculpa por una ofensa que hicimos cuando aplicamos primeramente la oración? Más que seguro que si oramos primeramente al Señor, Él nos va a ayudar a controlar nuestro carácter, nuestra forma de ser y vamos a poder tomar el asunto de otra forma. Vamos a tener paz, paciencia, templanza, mansedumbre y el Señor nos va a ayudar a que aunque sea una situación conflictiva fuerte, vamos a respirar tranquilos y decir, bueno, Dios te bendiga, vamos a hablar sobre este aspecto después. Esta mañana, mientras iba manejando, listo para virar a la izquierda, yo tenía la vía y venía un carro en su lado derecho de él y no respetó el paso que tenía yo. Y de repente se me cruzó. Yo solo dije, Señor, bendícelo, Señor. Va con más prisa que yo. Guárdalo, protégelo, Señor, en su camino. ¿Sí? Eso pasa cuando uno está en oración. Cuando uno no está en oración, ¿qué es lo primero que pasa? Se enciende y dice esta persona, ¿por qué? Y empieza uno a hacerse una maraja de, ¿qué le digo? De los nervios, el enojo sale. Pero entonces el Señor tenía razón. Oren para que no entren en tentación. ¿De acuerdo? Amén. Muy bien. Amén. Entonces, dice, ¿qué peligros hay que evitar en la oración? ¿Qué peligros hay que evitar en la oración? Veamos Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5. Estar enfocados cuando oramos al Señor. 6:5 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí hay un peligro que Él está alertando. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Voy a hacer un paréntesis acá. Usar vanas repeticiones es querer buscar oraciones que ya fueron escritas por alguien, que funcionaron en ese momento para aquella persona o que fueron escritas intencionalmente para hacer que las personas no apliquen su propio entendimiento y su propio deseo de orar, sino que
la persona quebrarse la cabeza, ¿y ahora qué voy a decir? Aquí hay una oración, voy a repetirla. Bueno, Señor, ya repetí la oración y ya estuvo. Eso es decir una vana repetición. Eso es hablar como dicen en la iglesia grandota, eso se llama rezar. Rezar es solo leer algo que ya fue prescrito por alguien en un momento o circunstancia diferente a la que yo estoy viviendo. Lo que el Señor quiere es que hablemos con Él de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo, a lo que estamos atravesando, para que así no sea una vana repetición. No voy a repetir lo que alguien ya escribió, sino que lo que a mí me está pasando en ese momento. Él desea una comunicación personalizada, porque la respuesta de Dios va a ser personalizada, de acuerdo a mi petición. Así el Señor me va a responder. Mateo 6:7 dice entonces, 6:5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas. En este caso está hablando de que cuando oremos, no lo hagamos con el plan de que me oiga el vecino, qué tan bien oro, qué tan elocuente soy, que vean y escuchen qué palabras más bonitas voy a hablar cuando estoy, a decir cuando estoy orando. O sea, hay dos peligros que nos está diciendo acá. Uno, no orar para que todos nos vean. Y segundo, no utilizar palabras que no sean personales, directas, exclusivas de nosotros con el Señor. ¿Se dan cuenta de esos peligros que nos alerta esta lección? Amén. Amén. Es precioso, ¿verdad? Conocer que La, entonces... la Ajá. Paula creo que dice que no se puede meter está en línea, creo. ¿A quién, perdón? Paula, Oh, ya había puesto una vez o se volvió a yo no sé si desconectar. sabías, no sé si se salió y ahora quién. Yo creo que sí, ahora nuevamente aquí la vemos. Ya, oh, ¿qué? Hermana Paula, estamos en línea nuevamente. Aquí estoy otra vez. Oh, parece que Disculpen. se había salido un segundo, ¿verdad? Sí, Bueno, vamos a repetir rápidamente lo que habíamos estado diciendo en lo que usted por ahí se nos desconectó la llamada. Em, lo que estábamos diciendo es que el Señor aconseja no caer en dos peligros. Uno, el primero es, según Mateo 6:5, de que cuando oremos lo hagamos con la intención de que los que están alrededor oigan qué tan elocuentes somos, qué palabras tan bonitas usamos para dirigirnos a Dios. Y la segunda dice, no usar vanas repeticiones, o sea, no utilizar cosas que fueron prescritas, como lo que hacen en la iglesia grande, la tradicional, donde dice, vamos a rezar, dice, y ellos agarran un libro y oración para salud. Y ahí dice, empiezan a leer lo que ahí dice respecto a la oración de salud. Oración para, no sé, para bendición. Y así ya hay oraciones que han sido prescritas. Lo que el Señor quiere es que hablemos según la necesidad personal en el momento y en la forma en que vamos a hacer que el Señor nos guíe a decirle a Él la calidad de, la calidad de palabras que Él quiere escuchar es las que vengan de nuestro corazón, no por tal de que seamos oídos, sino que tal manera de que sea algo muy personal, muy exclusivo de nosotros. Y dice, ¿cómo debemos orar? En el Salmo 106, verso 1, nos da la guía que lo primero que tenemos que hacer para iniciar una oración es darle el la excelencia a Dios, exaltarlo a Él, alabar a Dios. Praise God for who He is. He is Almighty. Veamos en el Salmo 106, verso 1. Dice, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres grande, Señor, tú eres hermoso. Es empezar a decirle al Señor la grandeza, lo que significa para nosotros. Praise ye the Lord, or give thanks unto the Lord, for he is good. Alábenlo porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esa es la manera de empezar una oración. Generalmente venimos con una necesidad y nosotros tenemos presente en la mente, es que yo necesito esto, y queremos decirlo eso primero. Pero lo primero que tenemos que hacer es exaltar al Señor, hablar de lo grande y hermoso que es Él. Entonces, alabemos al Señor primero y después vayamos a presentar nuestra petición.
Filipenses 4:6 dice que no tenemos que estar preocupados, sino que al contrario, que sean conocidas delante del Señor nuestras peticiones. Vamos a Filipenses en el Nuevo Testamento, después del libro de los Efesios. Usted va a encontrar Filipenses justo ahí antes de Colosenses. Entre Efesios y Filipenses va a encontrar usted que dice 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se preocupen demasiado, más bien utilicen el tiempo en hacerle saber a Dios qué es lo que está pasando en ese momento. Sí, el Señor ya sabe lo que estamos pasando, pero Él necesita escucharnos. Hace algún tiempo, cuando estábamos predicando acerca de la oración, les comentaba a los hermanos que había aprendido yo de que Dios conoce el código de voz de cada uno de nosotros. Quiere decir que Él desea escuchar ese tono de voz de cada uno de nosotros y así Él sabrá que estamos haciéndolo de corazón, que no estamos utilizando ni una repetición vana que estoy leyendo, ni tampoco lo estoy haciendo con el afán de que me vean como oro, sino que estoy poniendo mi necesidad en lugar de preocuparme. Cuando dice no estén afanosos, quiere decir no se preocupen ustedes mismos por resolver el asunto, mejor vengan y tráiganlo delante de Dios. Cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, descansamos. ¿Por qué? Porque entonces va a enviar el Señor paz a nosotros. Vean el versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Si yo estoy afanado, si yo estoy preocupado, no voy a tener paz, ¿correcto? Voy a estar ahí ahora, Dios mío, ¿y cómo hago para resolver este asunto? Ya se me acerca esta otra circunstancia. ¿Y ahora cómo? O sea, voy a estar gastando energía. Eso es lo que se llama preocuparse en lugar de ocuparse. Es gastar una energía que todavía me van a servir para entrar en acción, en resolver y encontrar soluciones. Pero cuando yo vengo y me presento delante del Señor, Él escucha mi oración, Él escucha mi ruego y hay un detalle ahí, dice, con acción de gracias, agradeciendo primeramente por lo que Él ya estará haciendo muy pronto a mi vida y entonces voy a empezar a experimentar, en lugar de aflicción, voy a experimentar paz. Mientras espero la respuesta del Señor, yo ya siento la satisfacción de decir, Señor, tú ya sabes mi problema, tú ya sabes mi circunstancia y confío en que tú ya lo estás haciendo porque tú estarás obrando tu perfecta voluntad. ¿Con qué actitud se debe de pedir a Dios? Ahí si ustedes pueden ver en el versículo 6 de Filipenses 4 dice, con oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Con acción de gracias. Es decir, anticipándome a la respuesta del Señor, yo vengo en gratitud al Señor. Al orar dando gracias a Dios, dice, se está expresando fe en Dios por la respuesta que Él nos va a dar. En ese versículo 7 dice que el cristiano puede experimentar, ¿qué? Paz. ¿Ya? Va a encontrar paz en su corazón. Al dejar su carga, dice, en las manos de alguien que es completamente capaz de ayudarle. Hay cosas que nosotros humanamente sabemos que no podemos hacer. Sí hay situaciones en las que sí podemos evitar caer. Si confiamos en el Señor, si oramos como decíamos, orando para no caer en tentación, Él nos va a ayudar a evitar caer en ciertos baches, en agujeros o qué sé yo, en problemas de la vida. Pero si ya llegamos a caer en un agujero o un problema de la vida, entonces vengamos con acción de gracias y decir, Señor, mira, me encuentro preocupado por esto, pero yo te lo presento y sé que tú me vas a responder porque tú escuchas mi oración. Empezamos a experimentar paz. Amén. Entonces, según Hebreos 4:16, ¿cuál es la actitud que debemos tomar para acercarnos a Dios? Ahí vayamos. Sigamos adelante después de Filipenses. Hermano Junior, hermana Andrea, hermana Paulita.
Ahí seguimos a buscar el libro de Hebreos. Se va a encontrar justo después del libro de Timoteo. El libro de los Hebreos, hay un libro pequeño que se llama Filemón también antes de Hebreos, pero en el Hebreos capítulo 4, versículo 16, la palabra del Señor nos muestra una actitud. ¿En qué forma me voy a acercar adelante del Señor? ¿De qué manera voy a presentarme delante de Él? 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente, o sea, sin ninguna pena, relajadamente decir: Señor, yo tengo toda mi confianza, que yo pueda poner esto en tus manos, y yo sé que cuando tú lo escuches que sale de mi boca, tu respuesta va a ser favorable. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando dice oportuno, quiere decir inmediato o constante o seguro. Definitivamente, lo que presentamos delante del Señor va a tener una respuesta oportuna, aplicable a nuestro momento, a nuestra necesidad. Porque Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú ni siquiera imaginas, que tú no conoces. ¿Qué es lo que uno no conoce a veces? Es cómo encontrar la solución a un problema, ¿correcto? Nos complicamos tanto en darle vuelta al asunto y nos cansamos, nos fatigamos y damos para allá y para acá y no encontramos la solución. Pero cuando nos acercamos con toda confianza ante el Señor, Él sabe oportunamente cómo poner en orden lo que nos esté atormentando o nos esté preocupando en ese momento. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, aquí hay un momentito para discutir la opinión y aquí van a participar ustedes, por favor. En su opinión, ¿a qué se debe ese grado de confianza que puede tener con Dios? ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque Él es el que creó, bueno, es el que creó el mundo y nos creó a nosotros. Amén. ¿Quién más por ahí iba a decir algo? Escuché la voz del hermano Junior también. Y también tenemos la seguridad, el sello de Dios. Tenemos la seguridad de quién, perdón. De Dios. Es la seguridad, ¿verdad? Estar seguro, estar claro de que mi señal va a estar firme con Él. No va a pasar como lo que les decía, que cuando yo paso en ese terreno que de repente se me va la señal, sino que tengo una comunicación, una señal abierta, que decía la hermana Paula, con las 5 barras activas y con toda confianza de que Él me va a escuchar. Amén. Amén. Entonces, ¿qué Amén. significa? Amén. ¿Qué significa orar sin cesar? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ahí estamos en Gálatas, Efesios, Colosenses, y luego viene Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, lo expresa de esta manera. Es un versículo tan pequeño. Orad sin cesar. Parece que se refiriera a una persona que se llama César, ¿verdad? Pero esa palabra cesar es cuando se para de hacer algo. Dice alguna persona, esta expresión tal vez ustedes la han oído, ya cesó la lluvia, ya cesó el calor, o sea, ya dejó de desarrollarse algo, ya paró de producirse algo. A eso se refiere la palabra cesar. Cesar es llegar a terminar o concluir algo que ya nos está moviendo. Entonces, sin está diciendo que no tengamos ningún momento de dejar de orar con Dios en todo tiempo. Necesitamos estar activos en la oración, ¿sí? Necesitamos mantenernos en una relación constante, o sea, lo contrario a sin cesar es estar constantemente produciendo olas de oración delante de Dios. Amén. Que el Señor, Él no se va a cansar de escuchar nuestra voz. Él no va a decir, otra vez viene este hermano con la misma oración. No, el Señor Jesucristo puso un ejemplo. Miren, dijo, hay una viuda que se acerca al juez insistentemente y le dice,
atiende mi caso, señor juez, escuchas, señor juez. Y está ahí insistiendo con el juez. El juez al final, bueno, quizás se va a cansar de decir, ¿cómo insiste esta señora? ¿Saben qué? Resolvamos el caso porque ya me cansó de tanto que viene a tocar. Lo mismo dice, si tu vecino te viene a pedir, lo estoy parafraseando, no me lo tomen así literalmente, pero viene a pedirte algo, qué sé yo, café o azúcar y a medianoche, vecino, ¿tiene azúcar? Oiga, vecino, ¿tiene azúcar? Yo sé que se va a levantar no porque quiera darle el azúcar, sino que se va a levantar por decir, ya que me deje dormir, por favor, ¿verdad? En cambio, el Señor no. El Sí. Señor con mucho agrado, Él está dispuesto a escucharnos, no importa cuántas veces le estemos dando y presentando la necesidad. Él nunca va a decir, pero ¿qué pasa con este hombre? ¿Por qué tan insistente? Al contrario, Él se va a gozar de que yo tenga la confianza de ir delante de Él, no importando la hora, y saber que hay una fe en mí que Él me va a responder. Eso es lo que necesita el Señor. Es, ¿se recuerdan ustedes ese versículo donde está, donde dice que el juez y la viuda en la Biblia? No. Busquémoslo, créanme que a mí me gusta buscar los versículos porque no quisiera que ustedes piensen que yo estoy inventando alguna circunstancia por ahí. En realidad, dice ahí que si la viuda le insiste al juez, el juez va a venir y le va a contestar. Aquí lo Em, busqué y parece que está en Lucas, ajá. parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas 18, versículos 1 al 8, ¿verdad? Sí, Ujú, hablamos ahí por hay la la parábola. necesidad Sí, es una Sí. parábola. Ujú. Entonces, ahí está la respuesta de que ahí habla de que Dios es el único que hace justicia, ¿correcto? Pero que en realidad el Señor responde, no importa qué tanto nosotros presentemos nuestra petición. El juez le va a contestar a la viuda simplemente ya de cansado, decir, tanto que quiere que le arregle ese problema, ¿saben qué? Quiero tomar otro caso, resolvamos este asunto y ya. No, el Señor no es así. El Señor nunca nos va a dejar de lado, no importa cuántas veces vengamos a rogarle, Él sabe responder a cada uno y Él nos va a ayudar a tener paciencia, nos va a ayudar a tener confianza en que Él responderá nuestras peticiones. Amén. Entonces ya Amén. vimos la actitud con la que vamos a acercarnos al Señor, ¿verdad? Orar sin cesar es orar constantemente. Sí debe orar todo tiempo, quiere decir eso que puede orar en cualquier lugar, como por ejemplo en su trabajo, cuando va viajando, cuando está en la mañana, en la noche, en todo momento, ¿verdad? Si ustedes Si se le ven, viene tal vez a uno un mal pensamiento, exacto. Ujú. uno puede decir ahí mismo, Señor, perdóname, Sí, o dar sí, gracias claro. por algo. Así es, se dice, Señor, controla Como mi mente. tomarlo como un amigo, como una confidente. Exacto. El Señor es el mejor amigo de nosotros, está a nuestro lado. Les decía yo al jovencito, a Nicolás, Nicolás, cuando te activaron tu teléfono en la tienda, automáticamente lo conectaron a muchas antenas que tienen señal hacia tu teléfono. Quiere decir que donde quiera que tú te mueves, vas a estar conectado a esas antenas. Lo mismo es nosotros, nuestra vida, nuestro espíritu está conectado a la presencia de Dios. Si queremos verla así como un amigo, Él va a estar atento. Es como que va a ir a nuestro lado acompañándonos y solo esperando a que le digamos, Señor, rápidamente, sí, hijo, sí, hija, con aquella atención, con aquel amor, correcto, en donde quiera que Y estemos. así es. Vean, David en algún momento dice un salmo, Señor, de mañana me levantaré y oirás mi voz. Vamos a buscarlo, el Salmo 5, si no estoy mal. Dice, Señor, de mañana vendré y me presentaré delante de ti. Y en algún momento David dice, aun cuando me encuentre en mi cama, Señor, yo sé que tú me oirás. Aquí está. Salmo 5, verso 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz.
De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Se dan cuenta? Me presentaré. ¿Qué significa? Es llevar mi vida, mi palabra, mi voz, que seas tú el que me escuche, Señor, y que cuando yo me voy a acostar voy a hacer como lo dice el Salmo 4:8. ¿Qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí está entonces la otra parte. En la mañana y al acostarme, o aún cuando ya esté en mi cama, estar Hay ahí un, con conexión yo directa. creo que también hay un canto, ¿verdad? Él es el Salmo 4. Oh, el En Salmo paz 4. me acostaré. Ujú. Del hermano Daniel Calvetti. Oh, Daniel Galvetti. Ah, yo creo que sí lo he escuchado, exacto. Sí. Entonces, cada noche en casa yo les cuento esto. Cuando oramos con la familia, ya cuando está mi hija Michelle, los cuatro nos reunimos, ahora los tres con Génesis, siempre oramos y terminamos diciendo juntos este versículo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y así que eso es saber que en todo tiempo, en todo lugar, yo puedo orarle al Señor. Yo no voy a decir, se me presentó un problema en el trabajo, cuando llegue a la casa voy a orar. O de repente hoy en la noche. No, inmediatamente, como decía la hermana Paula, vino un mal pensamiento, automáticamente tenemos que darle trámite. ¿Sabe cómo decía un pastor, amigo mío? Él decía, cuando tienes un... ¿Se desconectó? No, yo estoy aquí. Ah, vos no, el pastor. Oh. Go- Can you mute your coffee? Si no, he stayed without us. ¿Sí me escuchan todavía? Ahora sí. Sí, Es nos que dejó aquí. un segundito me desconecté. Wow, un segundito me desconecté. Bueno, este, entonces les decía que lo importante es que estemos atentos en todo momento, en todo lugar, porque el Señor está atento y sus oídos, sus ojos están sobre toda la tierra y Él va recogiendo las peticiones de todos. Él no es como un call center que de repente se satura y lo dejan a uno escuchando música para decir, su llamada será atendida en 3 minutos, su llamada será atendida en 20 minutos, o usted es el número 10 en la cola de llamadas. ¿Verdad que no? No, ¿Verdad que el es Señor? una llamada rápida. Exacto. Directa. Ajá, exacto. Se canceló la conexión que tenía yo del texto que estábamos leyendo, ¿o siguen viendo ustedes la página todavía? No, ya no se mira. Vamos a tratar de conectarla nuevamente. Por una situación acá, en un segundo se me perdió la conexión, pero ustedes tienen su lección ahí al lado y quisiera que vayan a la parte casi final, donde dice ahí en qué orden quiere el Señor que oremos, ¿sí? Cómo Él quiere que estemos llevando nuestra oración. Primero habla de entrar con acción de gracias, ¿sí? Dice que su oración debe de incluir confesión. Primero pedir perdón al Señor por lo que ha pasado en nuestra vida, en el día, en pensamiento, en acción. David tenía una manera de decirle al Señor, aún por aquellos pensamientos que no salieron a mi boca, Señor, perdóname. Imagínense, David tenía esa manera de decirle, Señor, yo sé que quizás hubo un pensamiento que se atravesó y que no lo llegué a decir, pero aún por eso perdóname, Señor, porque tú escudriñas mi corazón, tú conoces mi mente. ¿Se dan cuenta? El Señor tiene una ficha personalizada, como bien dicho, un profile, un perfil bien definido de cada uno de nosotros. Él conoce exactamente cómo reaccionamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Y es más, David decía, aun cuando duermo, tú enseñas a mi alma. Qué tremendo, ¿verdad? Lo profundo del favor de Dios para nosotros. Entonces necesitamos estar confesándonos delante de Él, estar yendo a decirle, Señor, tú me conoces en lo más íntimo de mi mente, de mi corazón. Delante de ti no hay nada oculto, Señor. Perdóname si aún hay algo que no alcancé a decir, pero pasó por mi mente. ¿Se dan cuenta a qué nivel tenemos que llegar con el Señor? Y Él es fiel y justo, dice su palabra, para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Algún comentario sobre esta parte? No, ya encontré la parte esa donde son los 4 pasos, ¿verdad? Para la oración. Exacto, exacto. Ujú. Es los pasos para la oración. Sí, es lo que el Señor quiere que nos pongamos en sintonía con Él con respecto a esto. Mire, su oración debe incluir confesión de sus pecados para que eso no estorbe la comunión con Dios. Y hablando de estorbar, fíjese que hay un versículo que habla especialmente al esposo. Dice al esposo que nada estorbe tu oración. Y eso se refiere a que un consejo para el matrimonio que voy a dar así brevemente es este. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Ya casi va terminando el día, pero de repente yo me recuerdo que por ahí le dije algo ofensivo a mi esposa o estaba ocupado en algo y no le contesté de la manera adecuada. La palabra de Dios me está diciendo, ve y busca reconciliarte, pedir perdón, para que no haya estorbo en mi oración, ¿sí? Porque si yo vengo y no hago eso, mi oración va a tener un bloqueo. Primera de Pedro 3:7. Léanlo por favor conmigo. Primera de Pedro 3:7. Aquí está hablando exclusivamente a los esposos y hermano Junior, por favor, no vaya a pensar, ya me tomó de encargo el pastor. ¿Aló? Bueno, Está por ahí mi hermano Junior, ¿verdad? sí. Cuando yo digo este versículo, no significa que estoy ahí exclusivamente con una mira de decir, va a ser exclusivamente para el hermano Junior, no, sino que estoy hablando como un ejemplo de que la palabra del Señor nos pide de que procuremos que no haya nada que estorbe nuestras oraciones. ¿Se recuerdan que ahí cuando leímos, ahí dice que confesemos nuestra vida delante del Señor para que no haya estorbo en la comunicación con Dios? Entonces, primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Ah, dice así, vosotros maridos, dice, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué será estorbo? Es como cuando hay un bloqueo, ¿verdad? Me recuerdo cuando era pequeño y en aquellos tiempos la televisión utilizaba unas antenitas así como de delgadas o la ponían arriba del techo y de Como las del repente, Chavo del 8. sí, estábamos viendo el Chavo del 8 y de repente mi abuelo decía al más pequeño o al más grande, hey, ve a mover la antena porque la señal no está entrando clara. Hay un bloqueo ahí, hay un estorbo en la señal que no está entrando. Entonces nos trepábamos con una escalera y ahí nomás, no te muevas. Y el que estaba allá moviendo la antena perdía la oportunidad de seguir viendo el show, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay veces que por alguna forma de actitud, ya sea respuesta o manera como nos dirigimos a nuestra esposa, yo podría decir incluso aún entre padres e hijos, si hemos respondido mal, lo que hemos creado ahí es un bloqueo, una manera de que nuestra oración no pase. Vamos a estar orando, podemos gritar todo lo que querramos, pero nuestras oraciones no van a pasar ni del techo de la casa, ¿sí? Por eso quería llegar al punto que decía un pastor amigo mío. Él decía esta expresión, hay que matar los monos en el mismo día, decía. Porque si pasó un evento durante el día y te fuiste a acostar enojado con tu esposo, y si la esposa se fue enojada con el esposo,
Digamos que eso es un pequeño monito, ¿correcto? Pero si no se arregló ese mismo día, al otro día ya no va a ser un pequeño monito. Eso ya va a ser un orangután, ya va a haber crecido, porque entonces, ahora vamos a ver qué cara tiene, a ver si me va a hablar. Yo me recuerdo Más lo que hizo enojado. ayer. ¿Aló? Más Más enojada. enojado. Más enojado todavía. Si se acostó enojada o enojado el día anterior, al otro día es más, hoy ni siquiera le voy a saludar porque que se recuerde lo que me hizo ayer. Me lastimó y empezamos a darle más y más y más. Y aquel pequeño monito ahora es un gran orangután, ¿sí? Entonces, hay que aprender esto. Y Hay listos que para la matar los guerra. monos en el mismo día. Literalmente en Ujú. la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que decía la parte de la oración donde dice que confesemos nuestros pecados para que no estorben nuestra comunión con Dios? Si yo sé que ha habido algo en que he ofendido, yo tengo que venir y decirle, Señor, perdóname. Yo sé que dije esta expresión, miré, deseé, o cualquier cosa que pasó en mi mente que me indujo a caer en alguna tentación, automáticamente decirle, Señor. Y mire, y esa apenas es la primera parte de la oración. No hemos dicho nada acerca de lo que yo necesito, simplemente estoy entrando, dice ahí el orden de la oración, lo que debe incluir. Primeramente, confesión. Perdóname, Señor, por lo que ahora hice, por lo que dije, por lo que vi, por lo que estuve deseando en mi corazón. Ya cuando he hecho eso y siento paz hasta ese punto, entonces venir y decir, Señor, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres excelso. David en mi país, en Guatemala, dicen, se descosía. O sea, se abría, pues, diciéndole al Señor, Señor, tú eres grande, tú eres sublime, eres excelso. No hay nadie como tú, Señor. Es estar adorándolo a Él. Amén. Estar mencionando las virtudes que nosotros sentimos que Dios tiene para nosotros, que vemos en Él. Amén. Entonces, ahí entramos en adoración. Y cuando estamos en esa función, créanme que no nos quedamos cortos de palabras, porque a veces el problema está en que dicen, pastor, ¿y cómo puedo orar 10 minutos? ¿Qué debo de hacer para poder orar 20 minutos? Vean, cuando usted entra en un nivel de adoración al Señor, el tiempo se queda. Es más, a veces hasta el cansancio se va. ¿Por qué? Porque su corazón está hinchado de alegría, de gozo, de que está hablando con su mejor amigo, con su papá celestial, y le está diciendo todo lo que usted anhela. Es más, a veces cuando yo empiezo a orar al Señor, hasta me olvido de la tercera parte. ¿Cuál es esa tercera parte? De las peticiones. O sea, entra uno en tan profunda adoración al Señor en que ya se olvidó del problema. Es como un canto que dice, eh, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado cuando le estamos adorando al Señor. Estoy tratando de recordar el cántico, pero hay veces que uno se olvida del problema cuando entra en sublime, en suprema adoración al Señor. Primero, confieso mis pecados al Señor. Segundo, le adoro. Tercero, entonces ya vengo y le hago saber mi petición. Oh, Señor, ya te adoré. Ahora te recuerdo, Señor, que estoy pasando por esta necesidad. ¿Puedes tú ayudarme, por favor? O escuché que mi amigo, mi hermano, compañero de trabajo, compañero de estudio, mi vecino, está teniendo esta necesidad. Te suplico que tú le ayudes. Ahí en ese punto ya entran las peticiones. Amén. Y por último, la acción de gracias. Acción de Señor, gracias. gracias porque sé que me has escuchado, sé que has tomado atención a mis palabras, has sentido el gemir de mi corazón, de mi espíritu. Te ruego que me ilumines y te agradezco que tú eres un Dios grande y poderoso, que tú ya tienes la respuesta a mis necesidades, a mi petición. Y terminamos dándole una expresión de nuestra gratitud. Amén. Juan Amén. 14:13, perdón, ¿aló? Si estamos diciendo amén Amén, amén, sí. En Juan 14:13 dice que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de quién, del en Hijo y del nombre de Espíritu Jesús. Santo. Lo que dice Juan 14:13. O sea, cada oración tiene que llevar una firma, ¿correcto? Cuando usted va a solicitar algo
a una entidad del gobierno y necesita pasar a otro departamento, en el otro departamento le va a decir, ¿y quién autorizó esto? Entonces dice, no, yo vengo de la oficina del departamento de salud y aquí está la firma del inspector de salud. Entonces ya dice, ah, ok, ahora sí podemos atender esta petición. Pero si no lleva la firma de ese inspector, le dicen a uno, regrese y que lo firme. Pues nuestras oraciones tienen que ir firmadas con el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Juan 14, Amén. versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, la oración tiene un orden. Yo la pido y Señor, al final, gracias Señor porque has escuchado todo mi pliego de peticiones, ya te he adorado y ahora te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Correcto? En el nombre de Jesús. Rápidamente veamos Salmo 66, versículo 18. Todo esto lo que estamos haciendo es reforzar lo que es cómo venir a presentar mi súplica, mi oración delante de Dios. Con esta guía que tenemos acá, les aseguro que no necesitamos copiar a nadie, no tenemos que hacer ningún plagio de otra oración. La única oración que yo encuentro como modelo en la Biblia es el Padre Nuestro, y eso es una forma del orden que el Señor quiere que nosotros nos presentemos. Amén. 66:10 dice, 66:18, perdón. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto está diciendo que aunque lamentablemente en algún momento mi falta sea muy grande, que yo considere de que le he fallado al Señor de una manera muy trágica o muy mala, eso no me tiene que detener en venir a presentarme delante de Él. Dios es fiel y justo. Acuérdense que dice primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Lamentablemente el ser humano, ya sea por orgullo o por no conocer esto, viene y dice, no, es que yo realmente fallé, de tal manera que me avergüenzo aún de presentarme delante de Dios. Pero si yo miro a esa cantidad de pecado que cometí y me quedo con eso de que, no, es que la verdad no sé cómo presentarme delante de Dios, es peor porque Dios dice que Él sí nos va a escuchar. Quiere decir que si yo me quedo estancado en que ya no sé ni qué hacer porque le fallé fatalmente a Dios, mejor ni siquiera intento orar. Es el peor peligro que puede haber en la vida de un ser humano, porque entonces se está desconectando de la línea de vida. Es como aquella persona que está en un estado ya que lo tienen monitoreando y le tienen el IV colocado. Yo sé que la hermana Andrea conoce más de esto de medicina que yo, y ahí le están alimentando, le están poniendo suero. Esa persona depende de ese último auxilio que le está entrando a su sangre, ¿correcto? Y si esa persona se desconecta de eso, Se muere. lamentablemente va a morir, ¿verdad? Entonces, Sí. si yo me considero demasiado malo y decir, no, Dios no me va a escuchar porque la verdad que lo que hice está tremendo y no lo busco, yo mismo me estoy autoeliminando, ¿correcto? Entonces, debemos acercarnos al Señor en una oración humilde, sumisos, porque dice el Señor, el corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. David se acercó con una oración tan linda que quiero que terminemos el día de hoy. La verdad que ya nos queda poquito para cerrar acá. Trato siempre de que sea mínimo de 40 minutos a una hora y miren que el tiempo no es mi amigo, la verdad se nos va tan rápido. Pero lo cierto es que David fue y dijo delante del Señor una oración que podemos tomar como modelo, no para repetirla solo por repetirla, sino para considerar lo que hizo David. Él le dijo, Señor, yo conozco que mis rebeliones, en 51, Salmo 51, verso 3, yo reconozco mis rebeliones, o sea, reconozco mi pecado, Señor. Está siempre delante de mí.
Cuando le hemos fallado al Señor, automáticamente tenemos aquello como que es un pop-up, ¿ya? ¡Pum! ¡Pum! A cada rato, como un recordatorio que nos está molestando. Pero dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí y empieza a confesar y a decir lo que pasa en su vida, pero le suplica en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Porque cuando una persona está hundida dentro de su falta y dice, no, ya no tengo solución, he fallado tantas veces, esa persona está oyendo solo tristeza y cosas trágicas en su vida. Entonces, lo que más anhela es escuchar el gozo y alegría, y el gozo del Señor se constituye en nuestra fuerza. Amén. Entonces, empieza a decir David en el versículo 10, 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu, dice, recto. O sea, le está diciendo, Señor, mira, este espíritu que yo tengo ahora está quebrantado, es un espíritu que está variable porque se encuentra lastimado por las muchas faltas que he cometido delante de Dios. El Señor viene y nos afirma y nos pone recto delante de Él. Él hace lo que dice la Escritura, viene a levantar brazos caídos y a enderezar rodillas paralizadas. Empieza a hacer un cambio en el Señor. Y lo lindo es que ustedes pueden seguir viendo el Salmo 51 y David le está mencionando al Señor cosas tan preciosas. Cuando llega al versículo 17, dice así, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿A qué punto les quiero llevar? Es que no importa qué tan mal usted crea que le ha fallado al Señor, el Señor, Él es fiel y justo para limpiarle, para levantarle, para fortalecerle. Y si ve que hay humildad y hay un quebrantamiento en su corazón, el Señor viene y recoge toda lágrima y empieza a sanar, empieza a ayudarle a que no vuelva a caer otra vez en lo mismo, ¿sí? Porque esa es la idea, es que estemos a cuentas con el Señor siempre, de tal manera que sepamos que lo que dice al final, en el cuadro final, es que Dios va a contestar nuestras oraciones. Amén. 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 Esa parte dice. Hemos visto que Dios promete contestar nuestras oraciones, pero ¿cómo? Alguien ha dicho que Dios tiene 3 maneras de contestar. ¿Será cierto? A veces dice sí, algunas veces por nuestro propio bien dice no, y quizás otra vez va a decir, ¿sabes qué? Espera un tiempo, muy pronto, ya lo verás. Y es cierto, el Señor va a conceder las peticiones, los deseos de nuestro corazón, si es que Él considera de que lo que nos va a responder va a servirnos de bien, porque hay un versículo que dice, Dios abre puertas que el hombre cierra y cierra aquellas puertas que no son de bendición. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente ve el momento presente que estamos pasando, delante de Él está nuestro futuro y Él conoce en qué parte del camino puede hacer que venga algo que no nos produzca bien, ¿sí? Así que confiemos en el Señor. La mejor manera es esperar en la respuesta del Señor, confiar en que Él nos escucha y que Él estará atento a respondernos según su voluntad, según su voluntad. Él nunca va a esconder su rostro de nosotros. Él nunca va a decir otra vez aquí con la misma petición. No, que venga el siguiente. Espérate ahí, después te escucho. No, Él no va a esconder su rostro de nosotros. Amén. Miren, Ujú. David le decía al Señor en el Salmo 102, verso 2, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Es una cuestión, un temor que tenía David, pero yo estoy 100% seguro que el Señor nunca le cuelga la llamada a nadie. Amén. Qué lindo tener esa confianza, mis amados hermanos. Yo, la verdad, al entrar al desarrollo de estas clases, yo me gozo porque tengo la oportunidad de renovar mi pensamiento en el Señor
y conocer que aunque uno esté pasando por situaciones difíciles, el Señor está presto. Él sabe qué es lo que necesitamos y cómo poder solucionarnos las circunstancias que estemos atravesando. Falta de sabiduría, falta de dirección, lo que sea, el Señor tiene toda la respuesta. Amén. Así Entonces, es. Amén. debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad, dice. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Esto lo dijo un gran predicador a quien yo admiro mucho, el doctor Charles Spurgeon. Este hombre de Dios mencionaba, cuando hablaba y abría la boca, siempre tiraba gran sabiduría. Esa fue la expresión. Mire, reflexionemos en esa parte que él dijo. Debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre. Insalubre es aquello donde no hay salud, donde no hay nada de bienestar, donde hay incomodidad, ¿sí? En tan insalubre condición. Entonces, les pido por favor que vayan y repasen esta lección en el resto de los días que vienen antes de la próxima lección y yo les aseguro que estará convirtiéndolo el Señor a ustedes en grandes intercesores, no solo para la solución de sus propias necesidades, sino para estar aptos cuando alguien les diga, hermana Paula, hermana Andrea, hermano Junior, ¿puedes orar por mí? Con gusto, claro que sí. Si la oración es lo mejor que me sale a mí. No, no, estoy diciéndolo. Si orar es lo que más me gusta a mí, pues, ¿sí? Y le aseguro que usted no va a decir, "No, mejor que no me pidan oraciones porque apenas si puedo decir lo mío". No, Nos hermanos, escondemos. tenemos que estar preparados en todo tiempo a llevar nuestras oraciones delante del Señor, porque Él nos va a escuchar y nos va a responder con cosas maravillosas. Amén. Amén. Entonces, Amén. hagámoslo y confiemos en que el Señor ya tiene la respuesta. Amén. ¿Qué les ha parecido la Amén. lección de hoy? ¿Cómo se han sentido al navegar a través de esta lección de hablando con Dios? Muy bien, muy Es linda bien, lección. sí, está bien bonito. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ya, pues, cómo hacer una oración que sea más fuerte la oración. Ujú. Exacto. Nos prepara y nos orienta cómo estructurar las oraciones. A no tratar de copiar lo que alguien ya dijo, pero sí tomar como ejemplo. Yo a quien tomo mucho como ejemplo en las oraciones es a David en los Salmos. Si en algún momento por ahí me encuentro corto de palabras, lo que hago es ir a los Salmos y hacer como se dice una lectura abuelo de pájaro. O sea, va uno viendo y dice, oh, qué bonito lo que le dijo David aquí al Señor. Y señores, si yo te lo puedo decir, claro, si todos somos hijos, así David haya sido un rey, a mí también me considera especial el Señor, porque la Escritura dice que lo vil y menospreciado del mundo el Señor escogió para avergonzar a los sabios, y que el Señor nos escogió de allá de donde nadie nos daba nada por nosotros, para venir a presentarnos dentro de los príncipes de su pueblo. ¿Dónde me baso para decir esto? Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, el mismo Dios que amó a David me ama a mí y yo también sé que me va a escuchar. Amén. Eso es lo que tiene que tener la confianza. Oramos para cerrar el día de hoy entonces. Amén. Sí, Amén. Oremos. Padre amante que estás en los cielos, Señor, gracias porque sabemos que este tiempo es un tiempo de calidad en tu presencia. Te suplico, Señor, que cada parte que hemos leído acerca de cómo hablar contigo, lo podamos poner en práctica, que ejercitemos esos músculos de la oración, Señor, que ejercitemos ese trabajo de encontrar confianza, como dijo mi hermano Junior, de estar en confianza al venir a decirte las cosas a ti, Señor, y que no nos limitemos, aunque sintamos que fallamos, Señor,
pidamos, Señor, anticipadamente para no caer en la tentación. Que en todo tiempo sea escuchada nuestra petición, nuestra voz delante de ti. Conozco, Señor, que tú conoces el código de voz de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y tú sabes identificar cada petición y nunca cierras la llamada, porque tu palabra dice que tú nos responderás con cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Así que permítenos, Señor, poder hacer ese orden, Padre Santo, que confesemos nuestra vida delante de ti, que te adoremos, Señor amado, que confiadamente presentemos nuestras peticiones y que siempre lo hagamos con acción de gracias, con un corazón agradecido, sabiendo que ya la respuesta está dada, Señor. Aunque consideremos que tarde, sabemos que tú tienes tu tiempo y va a ser conforme tu voluntad, de la manera como tu nombre sea glorificado, y que recordemos siempre, Señor, que así como terminamos esta oración de hoy, lo hagamos todo el tiempo. Te ruego que bendigas a mis hermanos que han estado conectados, a aquellos que en algún momento van a escuchar y tomar esta lección. Yo te suplico, Señor, que tú los bendiga, los guardes, los prosperes en sus caminos, les des una noche placentera, que descansen y que podamos estar confiados en que tú tienes el control y que la última palabra siempre la tienes tú. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Muy bien, Dios me los bendiga, que tengan una bonita noche y que sigamos confiando en el Señor y en sus promesas. Amén. 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 Dios me los bendiga. Hasta la próxima, entonces. Feliz Feliz noche. noche. Bendiciones. Feliz noche. Amén. Adiós. Adiós. Amén.